leyes de rasgos de carácter o cualidades emocionales. Y hay 11 preceptos, 5 preceptos positivos y 6 preceptos prohibitivos. Y este es el detalle. 1. Imitar sus caminos, los de Dios. 2. Apegarse a quienes lo conocen. 3. Amar a los prójimos. 4. Amar a los conversos. 5. No odiar a los hermanos. 6. Advertir. 7. No avergonzar. 8. No hacer sufrir a los oprimidos. 9. No hacer chismerío. En Yiddish se dice yajnerai. 10. No vengarse. 11. No guardar rencor. Y la explicación de estos preceptos en los siguientes capítulos. Capítulo 1, Ley 1. Hay muchos rasgos de carácter en cada persona y esta persona es diferente de la otra persona en forma muy extrema. Hay personas que son muy irascibles, se enojan muy rápido, se enojan constantemente. Y hay personas cuya capacidad intelectualmente está más asentada y no se enojan nunca. Y si se enoja una vez cada muchos años. Y hay personas que son, traducción literal, de corazón elevado, muy arrogantes. Y hay personas que son muy humildes. Hay personas que son muy apasionadas, o sea, persiguen constantemente una pasión y otra pasión y otra pasión, etc. Y no se satisfacen sus almas de ir en una pasión tras la otra. Y hay personas que tienen un corazón muy puro y no desean pasiones, incluso cosas pequeñas que el cuerpo necesita. Y hay personas que tienen un alma muy amplia, traducción literal, o sea, son muy ambiciosos y no se satisfacen sus almas con ningún dinero en el mundo. Como está escrito, una persona que ama dinero no se satisface con el dinero. Y hay personas que se restringen a sí mismos muchísimo, que les alcanza incluso con un poquito que ni les alcanza, es suficiente para ellos con un poco que ni les alcanza, y no persiguen tener todo aquello que necesitan. Y hay personas que se hacen sufrir a sí mismos con hambre y retienen, por así decir, todo el dinero que tienen y no come de su propio dinero, excepto con muchísimo sufrimiento. Y hay quienes pierden, o sea, despilfarran todo el dinero que tienen de acuerdo a lo que quieren. Y sobre estos caminos y el resto de las cualidades y características emocionales, como por ejemplo una persona que es muy chistosa, como muy alegre, una persona que es muy triste, una persona que está caña o una persona que despilfarra, una persona que es cruel o misericordioso, cobarde o valiente y este tipo de cuestiones. 2. Y hay entre cada característica y característica lejana de ella, para el otro extremo, muchísimas características intermedias. O sea, entre un extremo y el otro extremo hay muchísimas cosas en el medio. Y una lejana de la otra. Y todas las características, hay características que se encuentran en la persona desde el momento en que nació, de acuerdo a la naturaleza de su cuerpo. Y hay características que la naturaleza de la persona está como orientada a esa característica y en el futuro la va a aceptar mucho más rápidamente que otras características. Y hay otras características que no se encuentran en la persona desde el momento en que nació, sino que las aprendió de otras personas o se inclinó tras de ellas por sí mismo, de acuerdo al pensamiento que surgió en su corazón, o que escuchó que esta característica es buena para él y corresponde ir y actuar, digamos, en ese y acostumbrarse en esa característica hasta que se fije en su corazón. 3. Los dos extremos más lejanos uno del otro en cada característica no son un buen camino. Y no es adecuado que la persona vaya en esos extremos, por así decir, y tampoco que se enseñe a sí mismo, aprenda y se acostumbre a ir en esos extremos. Y si la persona encuentra que su naturaleza se inclina a uno de esos extremos, o está preparada para uno de esos extremos, o que ya se enseñó a sí mismo, aprendió a ir y acostumbrarse y a conducirse en uno de esos extremos, tiene que retornar al bien e ir en el camino de los buenos. Y este es el camino recto. 4. El camino recto es la característica intermediaria en cada característica de todas las características que tienen las personas. Y es la característica que está lejana de los dos extremos en forma igual, o sea, equidistante de los dos extremos, y no está cercana ni a esta ni a aquella. Por lo tanto, los primeros sabios mandaron que la persona tiene que constantemente analizar sus características siempre y medirlas y enfocarlas en el camino intermedio.
de manera tal que la persona sea pleno en su cuerpo. ¿Cómo funciona? Que la persona no sea irascible, fácil de enojar, pero tampoco como un muerto que no siente, sino tiene que ser intermedio. No se enoja excepto por las cosas grandes, o sea, importantes, que vale la pena enojarse, de manera tal que no va a hacer esto otra vez. O sea, uno se enoja cuando ve una situación extrema y dice, esto no lo vuelvas a hacer. Y tampoco desea sino las cosas que el cuerpo necesita y que no puede vivir sin ellas, como está escrito, que un tzadik, un justo, come de acuerdo a la satisfacción de su alma. Lo que su alma necesita lo come, lo que no necesita no lo come. Y de la misma manera, una persona no se esfuerza, no debería esforzarse en su trabajo, excepto para obtener aquello que necesita para vivir en ese momento. Como está escrito en los Salmos, es bueno poco para el justo. Y tampoco tiene que ser tacaño, por así decir, y retener muchísimo y no gastar su dinero, sino que tiene que dar tzedaka, caridad, traducción sencilla, de acuerdo a la capacidad que tiene en sus manos. Y tiene que prestar de acuerdo a quien lo necesita. Y no tiene que ser demasiado alegre y demasiado libre y demasiado, etcétera, y reírse todo el día. Y tampoco tiene que estar triste y apenado, sino que tiene que estar alegre todos los días, en forma calma, con un rostro, con un semblante agradable. Y lo mismo ocurre con el resto de las características. Y este camino es el camino de los sabios. 5. Toda persona cuyas características son características intermedias, de vuelta, las que están en el medio, este se llama jajam, sabio. Y aquella persona que es muy estricto consigo mismo y se aleja de esta característica intermedia un poco para un lado o un poco para el otro lado, se llama hasid, piadoso. ¿Cómo funciona? Una persona que se aleja de la arrogancia hasta el extremo último y es una persona extremadamente humilde, se llama piadoso. Y esta es la cualidad, la característica de hasidut, piedad. Y si se aleja hasta el medio solamente y es una persona humilde, pero no es extremadamente humilde, se llama jajam, sabio. Y esta es la cualidad de los sabios. Y de la misma manera, todo el resto de las características. Y los primeros piadosos inclinaban sus características, sus cualidades emocionales del camino intermedio hacia los dos extremos. Hay características que hay que inclinarlas hacia el último extremo y hay características que hay que inclinarlas hacia el primer extremo, y esto es lo que se llama en hebreo lifnim mishurat adim, más allá de la letra de la ley. 6. Y fuimos mandados a ir en estos caminos intermedios, y estos son los buenos caminos y rectos, como está escrito, andarás en sus, los de Dios, caminos. Y así enseñaron nuestros sabios la explicación de este precepto. ¿Cómo es Él, Dios? Se llama gracioso, entonces vos también tenés que ser gracioso, o sea, agraciar, etc. ¿Cómo es Él, Dios? Se llama misericordioso, entonces tú también tenés que ser misericordioso. ¿Cómo es Él? Se llama santo, vos también tenés que ser santo. Y de la misma manera llamaron los profetas a Dios con todos estos adjetivos: lento para la ira, amplio para la bondad, justo, recto, íntegro, valiente, fuerte, y este tipo de nombres, para informarnos que estos son los buenos caminos y rectos y que la persona está obligada a acostumbrarse a sí mismo para imitarlo a él de acuerdo a su capacidad. 7. ¿Y cómo puede una persona acostumbrarse a sí mismo en estas características hasta que se fijen en él? Tiene que hacerlo una vez, 2 veces, 3 veces, en acciones, digamos, concretas, de acuerdo a estas características intermediarias, y tiene que volver sobre ellas en forma constante hasta que estas acciones sean fáciles para él y no sea un esfuerzo para él, y se fijen estas características en su alma. Y de acuerdo a estos nombres con los cuales se llama el Creador, y son los caminos intermedios que nosotros estamos obligados a ir en ellos, se llama este camino el camino de Dios. Y este camino es el que le enseñó Abraham, nuestro patriarca, a sus hijos, como está escrito, porque lo aprecio en aras de que manda, etc., dice el Rambam, a sus hijos a ir en el camino de tzedaka u mishpat, de justicia y rectitud, etc. Y aquella persona que anda en este camino trae
bondad y bendición para sí mismo, como está escrito, en aras de que traiga Dios sobre Abraham todo aquello que habló sobre él, o sea, riqueza y bondad y grandeza de su nombre y fama, etc.